bienvenidos al primer servicio virtual del año 2022 de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza aquí en Dúliken. Dios les bendiga. Estamos empezando el nuevo año. Se pasó el año 2021 tan rápido que ni nos hemos dado cuenta. Pero gracias a Dios estamos ahora empezando un nuevo año y esperamos que este año realmente sea mejor que el anterior. Así que les invito a tener un tiempo de oración y luego vamos a tener un tiempo de alabanza. Gracias, Padre, por esta mañana y por la oportunidad de iniciar este nuevo año de cultos virtuales para tu gloria. Bendícelos, oh Dios, bendícenos hoy en día con la alabanza, con la palabra y acompáñanos en tu nombre. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones, que Cristo es la vida. Y será su gloria se cubrirá, como las aguas cubren el mar, y será llena la tierra de su gloria se cubrirá, como las aguas cubren el mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones, que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren el mar. Y será su gloria se cubrirá, como las aguas cubren el mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. Y será que la tierra de su gloria se cubrirá, como las aguas cubren el mar. Y será que la tierra de su gloria se cubrirá, como las aguas cubren el mar. Como las aguas cubren el mar, como las aguas cubren el mar. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré
manos vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. No me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver
Que Dios les bendiga, hermanos, con la palabra de Dios el día de hoy. Permítanme empezar con una oración. Padre, gracias por este primer servicio virtual del año 2022. Queremos, oh Padre, pedirte que tu palabra nos guíe en este año, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos bendiga, que tu palabra nos haga crecer espiritualmente. Toma nuestros corazones, oh Dios, guíanos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. En las últimas semanas hemos estado concentrados en el tema de la Navidad. El domingo 12 de diciembre les compartía que uno de los aspectos de la Navidad es que Dios está en control de todos los eventos y las situaciones que rodearon el nacimiento del Mesías. Tanto así que hasta Herodes, siendo un hombre pagano, fue utilizado por Dios para que José y María fuesen desde Nazaret hasta Belén, donde naciera el Señor, para que se cumpliera la profecía. Entonces dijimos que Dios está en control de todas las situaciones alrededor de mi vida. Dijimos que la próxima vez que tengas temores o angustias o miedos sobre lo que puede ocurrir con tu vida, recuerdes la Navidad, que Dios está en control. Otro aspecto que vimos de la Navidad es cómo Dios puede hacer cosas sobrenaturales y totalmente imposibles para que se cumplieran las cosas y la voluntad de Dios. La Elizabeth, la tía de Jesús, estéril, salió embarazada para dar a luz a Juan el Bautista. María no había tenido contacto físico con un hombre y salió concibiendo del Espíritu Santo. Una estrella puesta en el cielo, un sol, un astro puesto en el cielo para mostrarnos la grandeza del evento que significaba la Navidad en el cielo. Para nosotros que lo hemos convertido en unos días de gasto de dinero, de regalitos y de comida, para Dios en el cielo era tan importante que puso un astro solar en el cielo para indicar el nacimiento del Mesías. Entre estas cosas también vimos que Navidad no eran los regalos que le podemos dar al Señor, ni siquiera lo que podemos darle al Señor, sino que sobre todo Navidad era el gran regalo que Dios nos estaba enviando por medio de su Hijo, para rescatarnos a nosotros que no lo merecíamos, y que el gran regalo de la Navidad era de Dios hacia nosotros. Y recordamos ese dicho que dice: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Cuando estudiamos ese pasaje dijimos, no es como alguna iglesia enseñó, en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Es una mala traducción. La traducción correcta es: en la tierra paz y buena voluntad de Dios para hombres que no merecíamos su gracia y su perdón. De esta manera, hemos estado viendo también que el evangelio que mejor explica la Navidad es el evangelio de Juan. Aunque Mateo habla mucho de la Navidad, Lucas habla más todavía, Marcos no lo menciona, pero el que mejor lo presentó fue Juan. Juan no relata nada sobre el pesebre, sobre el nacimiento físico de Jesús. Juan empieza diciéndonos que Jesús estaba con Dios, que Jesús era Dios desde antes de la fundación del mundo, y en el versículo 14, Juan 1:14, nos dice: y ese Jesús se encarnó. Y esa es la Navidad para el apóstol Juan, que el Dios eterno, su Hijo, fuera enviado para encarnarse, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por último, estudiamos el domingo 19 de diciembre, hablamos sobre los sabios de Oriente. Decíamos que no eran 3 reyes magos, que mejor era llamarlos los sabios de Oriente, y aprendimos de ellos
el ejemplo que ellos nos daban, el conocimiento de la palabra y de la profecía bíblica, de tal manera que ellos pudieron reconocer que el Mesías había nacido. Otro aspecto fue que no les importó viajar y toda la incomodidad que supuso el viaje con tal de encontrarse con Jesús. Y por último, cuando se encontraron con el Señor, la actitud de postrarse, de honrarlo, de adorarlo, que es la actitud que nosotros deberíamos tener. Pero quiero quedarme con el punto número 1 de los sabios de Oriente. El conocimiento de la Escritura y de las profecías bíblicas que los llevaron a reconocer que aquella estrella en el firmamento indicaba el nacimiento y la encarnación del Mesías esperado. Y me quiero quedar con este punto porque en realidad la Navidad, escuchen bien lo que voy a decir, la Navidad no es otra cosa que el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías que era esperado. El pueblo hebreo tenía una serie de profecías hechas por los profetas en el Antiguo Testamento, profetas mayores, profetas menores, pero en Mateo capítulo 2, versículo 1, nos dice el texto, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La profecía indicaba que en Belén habría de nacer el rey de los judíos y que iba a ser acompañado de una estrella en el cielo. Los reyes magos, como se les conoce, en realidad los sabios de Oriente, ellos conocían la profecía bíblica y esto los guió al Mesías. La Biblia había anunciado, pero cientos de años antes, que vendría un Mesías, un Salvador, el Redentor de Israel, y que nacería en un pequeño pueblo llamado Belén. Esta profecía la encontramos en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. ¿Y saben cuánto? 700 años antes de Jesucristo. 700 años antes de Jesucristo. Para nosotros que estamos en el año 2020 o 2021, entrando al 2022, estaríamos hablando de alguien que vivió antes de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón vivió en el año 1400 y pico, 1400 y tantos, y entonces el 12 de octubre de 1492 es que se supone descubre América. Entonces, estamos hablando de alguien que vivió en el año 1300 y que ese personaje haya sido capaz de anunciar que el Mesías iba a nacer en un pueblito llamado Belén. Porque una profecía de ese tipo, bueno, vale, si decimos, bueno, nacerá un Mesías en Europa, ¿no? O nacerá un Mesías en América. Entonces le estás dando pues un montón de posibilidades. Pero cuando alguien 700 años antes anuncia el nacimiento del Mesías en un pueblito llamado Belén, ¿se imaginan ustedes la exactitud de las profecías que estamos tratando? No solamente eso, en Isaías capítulo 7, versículo 14, nos dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, imagínense ustedes, 700 años antes de Cristo, que una persona dijese que una mujer virgen
una mujer virgen sin contacto con hombre iba a concebir. Y entonces la gente habría dicho, esa profecía es una locura, es un absurdo. ¿Pero qué estás diciendo, Isaías? No seas tonto. ¿Cómo una virgen va a concebir? Porque si tiene relaciones ya no es virgen, pues. Entonces, ¿cómo va a concebir siendo virgen? No hables tonterías, el profeta Isaías. Pero la profecía estaba dada. La profecía decía que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emanuel, que es Dios con nosotros. Yo me imagino cuánta gente le habrá dicho a Isaías que estaba loco, que había perdido un tornillo. La cosa está en que las profecías sobre el nacimiento del Mesías eran absolutamente claras. Quizás la profecía que a mí más me gusta es la de Isaías capítulo 9, que es un pasaje muy conocido por todos nosotros. El pueblo que andaba en tinieblas, Isaías capítulo 9, versículos 2 al 7. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán de ti, como se alegran en la siega y como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en la sangre serán quemados pasto del fuego. Y ahí viene la profecía. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta profecía que Isaías escribe, un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Este pasaje, que es la gran profecía sobre el nacimiento del Mesías, fue hecha por Isaías 700 años antes del nacimiento del Señor. Ahora, claro, el rey David tuvo una época de gloria como rey y lamentablemente pecó. Entonces el reino, la nación hebrea, que para ese entonces era una potencia tanto económica, política y militar de la zona de Canaán, todo esto comenzó a decaer. Después de David viene Salomón. Después de Salomón el reino se divide y luego vienen las épocas en que el imperio asirio toma control e invade todo lo que se conocía como el reino del norte, también se le llamaba el reino de Israel, y 100 años después Nabucodonosor con el imperio babilónico entran y toman control del imperio del sur, que se conocía como el reino de Judá. Luego son esclavos, son dispersos por muchos lados y luego después de 70 años ellos regresan. Desde entonces se creó el concepto de que ellos esperaban un rey, que el Mesías, ese niño que iba a nacer, iba a ser el rey de Israel en términos político-militar, en términos político-militares. Y que cuando él llegara, iba a restaurar
la nación hebrea como una potencia económica y una potencia militar y una potencia política. Entonces, muchos equivocadamente esperaban el nacimiento del Mesías como un rey que iba a liberarlos del imperio romano. Por eso es que cuando Jesús está hablando con sus discípulos, poco antes de ascender a los cielos, ellos le preguntan, ¿no? Le dicen en Hechos, le preguntaron, entonces, Hechos capítulo 1, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos, sus discípulos, habían estado con Jesús y habían visto su poder para hacer milagros, habían visto su capacidad de Cristo, y aún así cuando lo ven resucitado le preguntan, ¿y ahora, Señor, ahora vas a restaurar a la nación de Israel, al reino de Israel, como está prometido? Es que el Mesías era anhelado, era deseado por el pueblo hebreo. Qué triste que lo tuvieron delante y no lo supieron reconocer. Eso es lo más triste de todo. Así que la Navidad, y aquí es el punto, la Navidad no es otra cosa que el cumplimiento de las profecías que indicaban la venida del Mesías, la encarnación del Hijo de Dios. La Navidad, repito la idea, la Navidad era el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías esperado. Ahora, esto ya pasó hace más de 2000 años. Pero ¿saben ustedes que nosotros los creyentes hoy en día tenemos nuestro Mesías esperado bajo la profecía cumplida, vamos a decirle versión 2.0? La Navidad vendría a ser la versión 1.0 y nosotros tenemos la versión 2.0, porque exactamente igual como el pueblo hebreo esperaba la llegada del Mesías, nosotros como creyentes también esperamos la llegada del Mesías, y esto está respaldado por una cantidad increíble de textos bíblicos. No es que esto es un invento de los pastores para asustar a la gente. No. Hay mucho texto bíblico que nos habla de esta segunda venida de Cristo, la llegada del Mesías versión 2.0, ¿no? Por ejemplo, Jesús se lo prometió a sus discípulos. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 4, Jesús le está diciendo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararles lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El mismo Jesús de su boca les dijo a los discípulos que la venida del Mesías 2.0 era un hecho, era una realidad. Los ángeles, cuando estaban con los discípulos veían cómo Jesús ascendía al cielo. Y los ángeles se pararon a su lado, Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que la llegada del Mesías 2.0 está profetizada.
La primera llegada del Mesías viene como siervo sufriente. La segunda llegada del Mesías viene como rey victorioso. Repito, la primera vino como siervo sufriente, pero la segunda viene como rey victorioso. Y la palabra nos enseña que su venida será visible, que nadie sabe el tiempo exacto de su venida, que si bien es cierto hay un montón de señales, Mateo 24 nos habla de una cantidad de señales que nos hablan de los falsos cristos que van a aparecer, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, catástrofes en diferentes lugares del mundo, persecución de los cristianos por causa de su fe, proliferación de falsos profetas. Que hoy en día tenemos falsos profetas, pero como popcorn, por todos lados aparecen estafadores que se llaman falsos profetas, que profetizan mentiras solamente para llenarse de dinero, enfriamiento espiritual de la iglesia, etcétera, etcétera. Y todas estas características no necesariamente son en el mismo lugar. No quiere decir que en todas partes habrán terremotos y en todas partes habrá persecución de la iglesia. Lo que está diciendo es que en algunas partes del mundo habrán muchos más terremotos que los normales y en otras partes del mundo habrá persecución de la iglesia, etcétera, etcétera. Y la palabra de Dios nos dice entonces que el hecho de la segunda venida de Cristo es eminente, ¿no? En la venida de Cristo estará compuesta de 3 partes: arrebatamiento, tribulación y venida en gloria. En fin, no voy a concentrarme en predicarles de este tema porque ya lo he hecho antes. Ya hemos tocado el tema bien desarrollado sobre la segunda venida de Cristo. Pero la pregunta que yo me hago es la siguiente. Este año que empieza, el año 2022, ¿cómo estamos esperando al Mesías? ¿Cómo estamos esperando al Mesías? Para los que siguen nuestros cultos virtuales, les prediqué hace unas semanas atrás, me parece 2 o 3 semanas atrás, acerca de la venida del Señor como ladrón en la noche. Y leímos el pasaje de Segunda de Pedro. Vamos a repetirlo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 18. Dice el texto: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán por grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? El texto de Pedro, que ya lo hemos analizado hace unas semanas atrás, empieza diciendo: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esta expresión, esta frase, es como llamando la atención. ¿Cómo no debéis vosotros vivir en una santa y piadosa forma? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que, sabiendo que el Señor viene como ladrón en la noche, en cualquier momento y en un abrir de cerrar de ojos, cómo es posible que una persona que se llame cristiana no esté preocupada de vivir en santidad,
No hay otra forma de esperar la venida del Señor sino en el camino de la santidad. Y lo he dicho varias veces. ¿Qué es el camino de santidad? Es muy simple. Honrar a Dios en todos mis actos. Adorar a Dios con todo el corazón y servir a Dios en todo el tiempo. Repito nuevamente, ¿qué cosa es el camino de santidad? Honrar a Dios en todos mis actos. Adorar a Dios con todo el corazón y servir a Dios en todo tiempo. Ese es el camino de santidad. Y la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Yo no sé de dónde sacan algunos creyentes que porque ellos hicieron una oración de fe en algún momento de sus vidas en una iglesia, pasaron adelante, levantaron la mano, repitieron una oración, creen que eso ya es de por sí motivo suficiente para que Dios los reciba a pesar de continuar pecando. Eso no es un concepto bíblico. El concepto bíblico es que si usted se convirtió al Señor de verdad, el Espíritu Santo ha venido a morar en su corazón y la santidad es una cosa que para usted es demasiado importante porque el Espíritu Santo mora en su corazón. Hay creyentes que creen que ellos están pecando y que si Cristo viene, no importa, les va a perdonar todo porque Dios es demasiado bueno. Hermanos, no corran riesgo. Si usted es creyente de verdad, usted se va con el Señor. Pero si usted no está viviendo en santidad, ¿qué le asegura que usted es un hijo de Dios? Si usted no ama la santidad, ¿qué le asegura que el Espíritu Santo está morando en usted? La única forma de relacionarnos con el Señor es en base a una vida de santidad. El camino del Señor es un camino de santidad. Y cuidado con esa frasecita que muchos dicen, bueno, todos somos hombres y por eso todos pecamos. Porque la palabra es clara. Hemos sido salvados de la esclavitud al pecado. Desde que Cristo entró en mi corazón, yo he sido salvado de esa esclavitud. Si yo sigo siendo esclavo, es que no he sido salvado por el Señor. Yo he sido liberado. Ahora, otra cosa es que yo esté acostumbrado, viciado con el pecado, y entonces el pecado me jala porque mi carne se acostumbró a pecar. Pero yo soy libre ahora. Y yo tengo el derecho en Cristo de decirle al pecado, yo no tengo por qué obedecerte. Entonces, cuando leímos el pasaje de Pedro, encontramos esa frase que llama la atención. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, entonces la pregunta, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo? Es absolutamente lógico. Es absolutamente lógico que una persona que espera al Señor en cualquier momento viva para el Señor en santidad. La otra cosa que dice el texto de Pedro, el versículo 12, dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los mentos siendo quemados se fundirán. El término esperar dice esperar ansiosamente, quedarse despierto. Y el término apresurarse, porque es esperando y apresurándoos, es agilizar el paso porque el tiempo se acorta. Esta palabra tiene que ver cuando, por ejemplo, tengo invitados para cenar en la casa y yo sé que esos invitados son puntuales y van a llegar a las 7 en punto y son las 6 y yo todavía no termino de cocinar y todavía tengo que bañarme
y luego tengo que prepararme para recibir a la visita. Entonces, como sé que el tiempo es corto, entonces me apresuro. Eso es lo que está diciendo el texto, que como sabemos que la venida del Señor es en breve, porque todos los indicadores muestran que el Señor está a las puertas, entonces me apresuro. ¿Para qué? Me apresuro para servir a Dios, me apresuro para honrar a Dios, me apresuro para predicar el Evangelio antes que el Señor venga. Si quieren escuchar todo el estudio que di hace unas semanas atrás, búsquenlo, tanto en el YouTube como en el Facebook. Se llama Como ladrón en la noche. Pero permítanme analizar con ustedes un pasaje más. El pasaje de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, los versículos 6 al 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 12. Este pasaje lo estaba estudiando esta semana en mi tiempo devocional. Estoy estudiando Tesalonicenses. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Este pasaje, hermanos, me habló mucho, porque este pasaje habla también de la segunda venida de Cristo, pero nos habla como una advertencia. En el versículo dice, a la segunda venida de Cristo, en el versículo 7 dice: a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Nuevamente, aquí en este pasaje, Pablo escribiendo a los tesalonicenses, indicándoles que viene el día del Señor, cuando se manifieste el Señor Jesús. Esta es la llegada del Mesías 2.0. ¿De qué está hablando? Está hablando de que los tesalonicenses estaban sufriendo tribulación de parte de muchos judíos ortodoxos que los perseguían, inclusive el Imperio Romano muchas veces perseguía a los propios cristianos. Y entonces Pablo les dice que no se preocupen, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Esto no lo sabe ni lo entiende la gente que tiene la mente cerrada, los ojos cerrados. Pero cuando tú estás atribulando a un hijo de Dios, la palabra dice que tú vas a recibir del mismo Dios el pago. Es justo delante de Dios pagar. Tú no tomes venganza, tú no trates de revoltear contra el otro y etcétera, etcétera, sino deja que Dios les pague por haberte atribulado. Entonces dicen, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros, que sois atribulados, a vosotros
que están sufriendo, a vosotros que están siendo perseguidos, Dios dará reposo. Daros reposo con nosotros. Y ahí empieza. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a recibir ese reposo? Lo cierto es que a veces es en la tierra, pero si no es así, nuestro corazón tiene perspectiva de eternidad. Entonces, dice el texto, ¿cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús. Llegada del Mesías 2.0. Y el texto dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Esas tres características valdría la pena analizarlas y meditarlas. El Señor Jesús se manifiesta desde el cielo, no es desde la tierra, no es ninguno de estos mentirosos estafadores que se llaman Cristo alrededor del mundo. El Señor Jesús vendrá desde el cielo con los ángeles de su poder que lo acompañan en una llama de fuego, porque ustedes saben que su corazón, su mirada, sus ojos, dice la Biblia, son como una llama de fuego que perfora. Entonces, cuando se manifiesta el Señor Jesús, ¿para qué se va a manifestar? ¿Para qué se va a manifestar? En el versículo 8 dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acá la palabra retribución significa castigo. Mira bien lo que está diciendo acá. Que el Señor va a aparecer por segunda vez y que va a dar retribución, va a pagar retribución y castigo ¿a quiénes? A dos personas. A los que no conocieron a Dios, aunque puede ser religioso, y puedes asistir a la iglesia, pero no conocieron personalmente a Dios. Y en segundo lugar, a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es interesante, porque hay dos aspectos dentro de la salvación. El primero es que somos salvos por gracia. Es decir, no es que no lo hemos ganado por obras, no es por esfuerzo humano, es por la gracia de Dios. Y tenemos la oportunidad de conocerle. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne, ¿no? Está hablando de Jesucristo. Dice, a los suyos vino, y los suyos no le conocieron. A los suyos vino, pero los suyos no lo conocieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Dios te da la oportunidad de conocerle en forma personal. El texto dice, no obedecen al Evangelio, diciendo entonces que si tú has conocido al Señor, el segundo paso inmediato, cuando tú has conocido al Señor, es que obedeces y guardas el Evangelio. O sea, cuando tú solamente dices haber recibido al Señor, pero tu vida no refleja estar obedeciendo al Evangelio, quiere decir que tu conversión es falsa, eres mentiroso, porque la conversión genuina va siempre acompañada de obediencia al Evangelio. Entonces, cuando se manifiesta el Señor, ¿para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios y dos, a los que no obedecen al Evangelio. ¿Y qué pasará con ellos? Es la pregunta. ¿Qué pasará con esta gente? Y el texto dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición
sufrirán pena de eterna perdición, como excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Debe ser horroroso saber que había un Dios al cual jamás podrás ver. Qué fuerte, ¿no? Pero lo dice la palabra. Y luego dice, ¿cuándo? Cuando venga en aquel día. ¿Para qué? Tomen nota de lo siguiente. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que le creyeron. Y la pregunta es esta. Si tu corazón conoce al Señor y tu corazón está obedeciendo al Evangelio, entonces tú cuando el Señor venga, tú perteneces a su tribu, tú perteneces a su grupo, tú perteneces a su pueblo. Y si hay algo que su pueblo hace, es glorificarlo y admirarlo. Y hay esa actitud en tu corazón. Que este año, hermanos, que empezamos, podamos decirle al Señor, Padre Santo, este año que empieza, yo quiero ser de aquellos que te glorifiquen. Yo quiero ser de aquellos que te admiren. Yo quiero este año estar preparado para que si tú vienes en cualquier momento, no me des castigo, me des gloria, me des corona, me des salvación. Entonces este año que empieza, dígale al Señor, Señor, arreglemos cuentas. Arreglemos cuentas porque este año quiero ser de aquellos que te sirven de verdad. Vamos a orar para terminar. Gracias, Dios, por esta palabra que hemos escuchado. Te pido en el nombre de Jesús sabiduría y que tú dirijas esta palabra a los que tienen que escucharla. Padre, gracias. Permite que en este año nosotros vivamos de una manera santa, honrándote y dándote culto, dándote gloria y sobre todo, Señor, admirando tu bondad y tu grandeza. Acompáñanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. El día de hoy les venimos a compartir un versículo en la segunda de Corintios 9, 6, 7. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hola hermanos, partamos de un principio que ofrendar y diezmar es un acto de adoración a Dios, por el cual se manifiestan grandes cosas en nosotros. Revelamos nuestro corazón y nos ponemos en la posición de recibir la bendición por nuestra obediencia. También se manifiesta esa actitud de ser agradecidos a Dios por sus bendiciones y también hacer siempre un acto de fe con nuestras ofrendas, nuestros diezmos, confiar en las promesas de Dios y aceptar su gracia divina, aceptar lo que Él hace por mí, aunque no lo merezca. Oremos, hermanos, cerremos nuestros ojos y elevemos nuestras oraciones al Señor. Señor, tuya es la tierra y su plenitud. Queremos darte la gloria y la honra por tu grandeza y tu soberanía. Reconocemos que todo lo recibido por tu gracia es. Señor,
Tú amas al dador alegre. Tú nos has bendecido con provisión. Gracias, Señor. Nos gozamos de traer ante ti, Señor, nuestras ofrendas con corazón libre y espontáneo. Queremos mostrarte nuestro compromiso y llegar a ser una extensión de tu amor, Señor. Bendícenos, bendice a todos los hermanos por su diezmo, su ofrenda, su donación, su aporte, y multiplícale, Señor. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Si estás solo, toma tu ofrenda y ponla en un sobre y la haces llegar posteriormente. Si estás en una iglesia celular, entrégasela a la persona responsable. Hermanos y hermanas, su contribución voluntaria hace posible que la iglesia de Dios pueda existir, operar, servir, tocar vida y sostener misiones alrededor del mundo. Gracias y que Dios los bendiga. Dios le bendiga. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga